Dios me le bendiga, hermanos. Muy buenas noches, tardes, días, en donde si ustedes se encuentren. Eh, Espero que pues vaya bien, que toda esta semana hayan tenido un poquito de tiempo para ponerse al tanto con las tareas pendientes que estaban. Y si no, pues que siga adelante. Y la verdad es que, como lo hemos repetido muchas veces, lo importante es que usted continúe. Entonces, sin más preámbulo, vamos a orar para dar inicio a la clase del día de hoy, la última clase de métodos de estudio bíblico, y vamos a ver cuatro temas. Así que vamos a meterle la chancleta, como decimos, para poder cubrir todo y explicar de la mejor manera estos cuatro métodos que nos quedan, que hay más, pero esos son los que se han escogido para crear este material, que son como los más básicos o los que albergan ciertos temas específicos dentro de la Biblia que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por cada uno de mis hermanos viendo la clase, este estudio, Señor. Te pido que quites de mí cualquier obstáculo, como de mis hermanos, para que podamos ser, Señor, entendidos. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Quita también obstáculos dentro de nosotros, como ego o esta gana de solo aprender académicamente y no querer poner en práctica o dejar de aplicar, Señor. Quita de nosotros todo eso porque somos siervos tuyos. Padre, te lo pedimos, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú haciendo con nuestras vidas como mejor te parezca y al final y al principio siempre será así, Señor. Que tu voluntad reine en nuestras vidas por los que están enfermitos, por los que tienen momentos difíciles, los que están llevando situaciones pesadas, Padre, sé tú siendo ese alivio, esa paz, ese bálsamo, Señor, para las situaciones que se estén viviendo. En tu nombre santo encomendamos esta clase de principio a fin. Y como es el fin de la clase, te damos gracias por cada uno de los alumnos, Padre. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, damos inicio. Les comparto la presentación que tenemos siempre por aquí. Y, mire, puedo poner, bueno. Y vamos, método de estudio bíblico, clase número 5. He utilizado otro material aquí, no lo puse, ya no recuerdo muy bien dónde está, en el sentido de que ya es muy tarde para ponerlo, pero igual puede ubicarse en estos dos lugares y he utilizado otras áreas para sacar más contenido de un par de métodos y definiciones. Pero bueno, vamos a los temas de estudio que vamos a ver el día de ahora. Ya vimos el devocional, el teológico, el biográfico, el tópico, cualidad del carácter, vimos bíblico de capítulos por párrafo, versículo por versículo, y ahora vamos a ver el histórico, el profético, el de capítulo completo de un libro. Específicamente nos vamos a sentar en el de trasfondo, pero vamos a hablar sobre síntesis y estudio y vamos a ver el por palabras. Esos son los cuatro métodos que vamos a ver y así completamos 12. Dos por tema, histórico profético, y dos por estructura, libro, palabras. Entonces, damos inicio a el método número 9. Vamos por el tema profético. Definición: la profecía es la proclamación de la voluntad de Dios para los hombres y en ocasiones incluye el anuncio de algún evento futuro como parte del cumplimiento. Los eventos en Apocalipsis. Estudiar la Biblia siguiendo este método significa la lectura repetida del libro o porción deseada. Aun cuando la primera lectura parezca confusa, mi hermano, un laberinto, personas, lugares que usted dice, un oso, piernas de hierro, con barro. No desmaye, sino que siga leyendo hasta poder organizar el contenido completo. Esto nos quiere decir de que el tema profético es un tema complicado que muchas veces se ha dado a la mala interpretación y tenemos pues por ahí ciertas cosas que no tienen lógica y cuando usted las ve pues tampoco son. Entonces, inclusive vemos como personas dicen el Mesías ya vino, el Mesías no ha venido porque son temas que tienden
a confundir a las personas cuando no se lee lo necesario o cuando no se ha obtenido la información completa. Y como nosotros no estábamos en aquel tiempo, ¿verdad? Tenemos ciertos vacíos de entendimiento y ellos tampoco se encontraban en estos tiempos, digamos, de la apostasía que estamos viviendo nosotros, eh, que bueno, que lo veían, pues, pero no en la, en la cantidad que lo tenemos nosotros el día de ahora. Entonces son brechas que nos distancian de una interpretación correcta, pero si hacemos un estudio podemos llegar al punto clave que es lo que Dios quiso decirnos. Entonces, ¿por qué es importante este método? Porque así tenemos una comprensión adecuada de la profecía que va de la mano de una buena hermenéutica. Ahora, tenemos 10 pasos para hacer un estudio profético. Estos pasos, si se fija, hemos tenido siempre que 10, que 9, 6. Esto nos facilita el estudio. Decimos, tengo que cumplir A, B, C, D y lleno los espacios. Si algún momento usted tiene, no entiendo cómo llenar esta parte, vuelva a ver su material, vuelva a ver la clase, las clases, las que yo le estoy mandando en el WhatsApp, ahí están todos los archivos. Igual estos canales no se van a cerrar porque van a ser como respaldo para todo nuestro estudio. Eventualmente quizás se cierren de aquí a un año, quizá, porque vamos a tener otro estudio. Amén. Pero el material va a estar ahí guardado y si usted un día ya no está el material, pues puede pedirlo al hermano Víctor, hermana Carmen y va a estar. Inclusive a mí, ustedes ya me tienen en Facebook, entonces yo estoy guardando todo el material que se está impartiendo porque ha sido de edificación tanto para ustedes como para mí. Entonces, cerrando eso, hay 10 pasos para hacer el estudio profético. Y antes de eso vamos a ver 5 recursos para un estudio de profecías. Estos recursos que he puesto yo acá específicamente son recursos que encontré dentro del material y me parecieron muy certeros, aunque recuerde que cada estudio que se hace es como yo estoy haciendo un estudio y con el conocimiento que yo tengo, pues es lo que yo comparto, pero pueden haber espacios en blanco que usted dice, bueno, ¿y esto por qué funciona así o por qué esto? Que yo no llene. Entonces, por eso usted tiene que llenarse de mucha información, pedirle dirección a Dios como siempre, de que la información que usted encuentre sea la correcta. Entonces, para este estudio hay un video que les he puesto aquí, si usted le da clic a estos ojitos, lo va a mandar a los detalles de la profecía, una información sobre de qué habla. Hay dos tipos de lenguaje, el literal en los tiempos postreros, está diciendo los tiempos finales, vendrán, eh, habrá un caballo blanco. Entonces, usted no se queda, va a haber un caballo blanco, va a bajar el caballo blanco, o qué significa esto, ¿verdad? Entonces, o el cuerno pequeño, ese es un mejor ejemplo de lenguaje figurativo, que no es que va a salir un cuerno, una persona con carita de cuerno, ¿verdad? Más bien al revés, un cuerno con carita de persona, sino que es una persona, el cuerno significa esto, entonces la profecía tiene dos tipos de lenguaje, el literal y el figurativo. Entonces, em, esta información que yo les he puesto acá tiene todo lo que usted necesita, referencias, cuánto de Génesis, tiene profecía, Éxodo, Levítico, es como un resumen, puntos en la historia que son específicos de los que se profetizaba la época del profeta, el cautiverio, la venida de Cristo, la segunda venida, el cielo nuevo, la tierra nueva. El video, bueno, no sé por qué no me carga el video, pero bueno, no se preocupe, yo se lo dejo correcto. Y todo esto tiene la información de que con Centillo, que podría serle útil si usted en dado caso llegase a hacer un estudio de profecía. Como le digo, este es como pincelazos generales de contenido, pero
no quiere decir que estén fuera de, sino que son realmente importantes y le van a servir para su estudio. Entonces, después de ver estos recursos, usted se puede ir a el primer paso. El primer paso siempre va a ser el que ha sido durante todos estos métodos que tiene que leer varias veces. Tiene que leerlo y leerlo porque usted tiene que un poco ubicarse en quién era, por qué, el medio ambiente. Tenemos que interiorizar un poco la situación. Eh, Como cuando a mí me cuentan sobre un bus que va haciendo calor. Yo quizás no lo he vivido, que claro que sí lo he vivido, pero yo leo, leo, leo y mientras más tengo yo esta lectura, yo voy reconociendo cada uno de los aspectos. Entonces, hay que leer varias veces, ya sea el libro, el capítulo o la porción, ¿verdad? Número dos, hay que buscar temas principales dentro de la profecía que usted está leyendo, la porción de profecía que usted lee. Si nos vamos al Génesis, hay muchísima información, los siete sellos, los caballos, em, el milenio, los 144.000. Entonces tiene que ir por pedacitos. Sí, léalo todo completo, pero cada espacio va a tener su propio estudio. Los 24 ancianos, ¿de dónde vienen? Entonces, todas esas cosas habla sobre lenguaje figurativo y lenguaje literal. Cuando dice 24 es literal. Cuando dice ancianos, ¿estará hablando de ancianos, señores viejitos, o estará hablando de personas o de qué está hablando? Yo no lo quiero confundir ni nada. Haga usted su estudio y busque de qué se refiere eso, pero un poco de ver el tema principal. ¿Cuál era el punto de esto? Cuando empezamos el Apocalipsis, dice el mensaje a las iglesias. ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo es, y le dice a ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. El mensaje principal de eso es que la gente se acomoda y considera que lo que está haciendo para Dios es suficiente. Entonces, ese es el mensaje principal en una porción. Claro, hay muchísimos más y usted pues, puede hacer su estudio tranquilamente, pero ese es el paso número dos, buscar los temas principales. El tres, vamos ahora a ver un poco más allá dentro de la personalidad y características del autor. ¿Por qué? Porque nos interesa su temperamento, su edad, su nacionalidad, su idioma, sus experiencias espirituales. Juan, que escribió el Apocalipsis, em, ¿quién era? ¿Quién era? Era el discípulo amado, se le reveló a él. Entonces, muy bonito ese estudio de conocer quién era, cómo era y cómo Dios le habló. Entonces tenemos las experiencias espirituales que él había vivido cuando Jesús estuvo con vida. Son bien específicas, era de los más cercanos. Entonces, y ahora viene y le revela eso, entonces hay una cercanía y un porqué de por qué a él, por decirlo, aunque no lo sepamos del todo, porque no tenemos la mente para reconocer lo que Dios a totalidad, al 100%, toma sus decisiones, porque nuestra mente es finita, pero sí nos da, como digo, puntadas de reconocer qué es lo que estaba pasando y por qué pasaba esto. Número cuatro, vamos a anotar los detalles que encontremos. Cuando leamos una y otra vez y veamos la línea del tiempo del pasaje profético, si se fija, el Apocalipsis tiene 3 años y medio, 3 años y medio, 7 años. Entonces, me está dando una línea de tiempo de los eventos. Cuando decían el cautiverio en Babilonia, el reinado, primero el de oro, después el de bronce, después el de... y así me va diciendo las piernas de hierro, después el barro, entonces, bueno, que van juntos. Entonces, estamos dando un orden específico a cada una de las cosas. Entonces, por eso es importante que anotemos los detalles que encontremos. Número 5, vamos a identificar
¿A quién le escribió? Y aquí entra de nuevo el ejemplo de las iglesias, la iglesia de la Odisea. eh, ¿Por qué no le escribió a Tesalonicenses? ¿Por qué le escribió la de la Odisea? Estaba hablando específicamente a estas iglesias que tenían características, ¿verdad? De tiempos proféticos también, cosas que estaban ellos viviendo, que se iban a vivir en este tiempo también. Entonces, es como que uno entiende un poco, después de la interpretación, de mucha lectura, por qué y a quiénes y cómo eran y qué hacían. Pero para entender el por qué, tenemos que saber de una vez quiénes fueron, cómo eran, qué hacían todas estas iglesias a las que les escribió, las 7 iglesias, todas tenían un por qué les escribió. Y a quién les escribió? A los hermanos, pero sí, pero ¿qué estaba pasando? Entonces, estas son preguntas que nos van a ayudar a comprender para quiénes eran y cómo se aplica. Número 6, vamos a tratar, después de que hemos hecho, hemos leído varias veces, hemos sacado los puntos, una línea del tiempo, hemos identificado quiénes, quién lo escribió, entonces vamos a tratar nosotros de encontrar un propósito en el mensaje. Y la pregunta es, con el mismo ejemplo de las 7 iglesias, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cómo pensaba lograrlo? ¿Se lo dice el pueblo? ¿Qué alternativas presentaba en caso de que ellos no acepten seguir sus caminos? Etcétera? Son preguntas que me hacen ver muchísimo más amplio cuál era el plan divino de Dios y qué era lo que Él estaba esperando de estas personas a quien les envió el mensaje, a través de quiénes le envió el mensaje. Ahorita estamos hablando de Apocalipsis específicamente, pero hubieron profetas mayores y profetas menores y hablaban del cautiverio, hablaban de la venida de Jesús, hablaban de todo esto. ¿Cuál era el propósito detrás de cada uno de esos mensajes que se mandaban? Y ahora vamos a enfocarnos en el paso número 7, en ese mensaje profético. Se trabaja exclusivamente esa porción y es bueno aislarlo en una parte, digamos, si está hablando de la venida de Jesús, yo vengo y lo anoto en una parte, esa porción específica donde me dice la porción profética, que usted lo va a ver después, pero hay unas ya cumplidas y otras que se van a cumplir. Este tema es muy amplio, mi hermano. Entonces, em, hay unas de cumplimiento y otras cumplidas, que Jesús vino, es una profecía que fue y que ya se cumplió, pero también Jesús va a regresar, entonces es una profecía que va a ser. Entonces, nos vamos a enfocar en ese propósito de considerarla, de entenderla y dejar de que la misma porción hable a nuestro corazón de acuerdo a lo que estamos comprendiendo y lo que queremos llegar a comprender del propósito de Dios. Y después vamos a hacer esto de los pasajes paralelos o similares. Nosotros nos vamos a ir a leer referencias cruzadas de un capítulo. Si usted ha leído los evangelios, tienen muchas cosas parecidas. Entonces, un buen ejemplo es Mateo 24. Si usted lee también, no el mismo número del capítulo, se va a ir a la porción en la Biblia que está en Marcos sobre el tema de Mateo 24 y en Lucas, y lo va a ver y lo va a leer y va a ver que tienen ciertas diferencias que me van a ampliar mi conocimiento, que me van a hacer crecer en lo que considero que es un poco el tema de lo que Dios estaba queriendo decir, el mensaje que quería dar a través de su autor para su pueblo. Entonces, en Mateo 24, yo me voy acá y tengo señales antes del fin. Si yo quiero ir a ver un pasaje similar o paralelo, o sea que van así, esto es paralelo, uno al lado de otro. Entonces, paralelo voy a ver Marcos 13 del 3 al 23 y después paralelo voy a ver Lucas 21 del 7 al 24. Entonces yo ahí entiendo, comprendo un poco más sobre esta porción que estoy queriendo estudiar. Si se fija
En Mateo 24 es todo el capítulo predice la destrucción del templo, la venida del Hijo del Hombre, como lo dice acá. Y me pone, bueno, aquí se los enseño en el teléfono, pero me pone referencias paralelas de los otros evangelios donde yo puedo leer este mismo contenido. Fui y guardé todas las Biblias y me quedé aquí em, para no dejarlas desordenadas, porque no eran mías. Entonces, entonces comprendemos esto de que voy yo y amplío mi conocimiento en diferentes perspectivas, ¿verdad? Sobre un mismo tema. Ahora, número 8, empezamos a clasificar el contenido. Vamos a llegar a el punto específico donde tengo que clasificar el contenido y detallar el A, B, C, D, ¿verdad? Entonces, puedo clasificarlo en dos categorías. Uno, el pasaje profético y los didácticos, o sea, los que son de enseñanza y los que son de profecía. Y B, hay mensajes que ya se hayan cumplido o están aún por cumplirse. ¿Sí? Son dos diferentes en dos categorías diferentes. A, los pasajes que son proféticos, que hablamos de eventos por venir, profecías de la voluntad de Dios, y los didácticos que son de enseñanza. Hay unos que se muestran como profecía, pero son para enseñanza, y los mensajes que ya se han cumplido, lo que estamos hablando de la primera venida de Jesús, que ya se cumplió, y los que están por cumplirse que son, que son pues los eventos postreros. Y como punto número 10 vamos a elaborar entonces las conclusiones y las aplicaciones personales. Cuando tenemos todo el mensaje, no podemos olvidar que el estudio al final y al principio siempre tiene un carácter personal. Y no es solamente por leerlo, no es solamente por conocer, sino que nosotros a través de esa lectura que tengamos logremos oír la voz de Dios a través de la investigación, que va a redundar en nuestra edificación y la madurez propia de nosotros. ¿Por qué nos interesa la profecía? A pesar de lo que ya dijimos al inicio, me ahogo. Perdón, mi hermano, cuando hablo mucho se me cierra un poquito aquí. ¿Por qué es necesaria la profecía? Porque, ¿sabe? A veces le dicen a uno, ¿Cristo viene ya? Sí, 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 no ha venido, porque que me espere un ratito. Somos capaces y hemos hecho eso, que primero quiero terminar esto, que primero quiero hacer tal cosa antes de que Dios venga. Y no funciona así. Si usted lee muy bien los eventos, no dice que va a esperar a que fulana termine o que haga esto o aquello, sino que va a venir en un cerrar y abrir de ojos. Entonces, uno de los propósitos de la profecía es que estemos siempre preparados para lo que Dios tiene en su plan, y esto nos va a ayudar a edificar nuestra vida alrededor de la voluntad de Dios, o sea, sobre la voluntad de Dios, no sobre nuestra voluntad ni nuestras creencias propias para con nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que madurar, mi hermano, y entonces estos estudios, eh, porque hay mucha gente que tiene miedo de leer el Apocalipsis, y yo se los digo personalmente, yo antes tenía temor de leer porque también que no lo comprendía, y todavía no es que lo entienda así como que, venga, hermana, le voy a responder. No, 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 no. Sino que ya uno dice, bueno, entonces va a pasar esto no puede pasar sin que esto venga, esto ya está pasando, y por eso, y dice, y los entregaré a sus propias concupiscencias, y dice, y por eso están las cosas como están. O sea, usted comprende y madura su pensamiento alrededor, y porque dice la gente, ¿por qué Dios permite esto? Esto habla de una falta de madurez, de comprender lo que dice la Biblia. La Biblia dice por qué pasan muchas cosas, y cuando no lo dice es porque Dios considera que eso no es lo importante, sino el proceso, sino de comprender, ¿sabe? Entonces,
todas estas lecturas, todos estos estudios, no solo el del profético, de los eventos por venir, nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual totalmente y a nuestra edificación. Entonces, pues ese es el punto número 10, una aplicación, un propósito. Entonces, recapitulando, vamos a clasificar el contenido, vamos a irnos de adelante para atrás. Desde el 1, vamos a leer varias veces la porción, vamos a buscar los temas principales, si es la venida de Cristo, si es el Apocalipsis, si es etcétera. Vamos a identificar la personalidad del autor porque nos ayuda a comprender cómo escribía. Vamos a anotar los detalles que encontremos específicos, como, esto pasó en la isla de Patmos. Bueno, entonces quiere decir que estaba solo, ¿verdad? Vamos a identificar a quiénes le escribió, para quién era este mensaje, la iglesia, y después para quién era, ¿verdad? Trate de encontrar el propósito de Dios en su mensaje. Siempre va a haber un propósito. No, la Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, perdón, para no malinterpretar esa frase, fue inspirada por Dios y siempre, desde el principio a fin, tiene su propósito. Nos vamos a enfocar en el mensaje profético para ver lo que nos quiere decir. Vamos a comparar pasajes paralelos. No todos tienen pasajes paralelos, que son como Marcos, Lucas y Juan, pero sí pasajes similares, ¿verdad? Del profeta que hablaba Isaías sobre esto, Nehemías, etcétera. Y vamos a clasificar el contenido sobre el profético, los eventos por venir, el didáctico, enseñanzas, mensajes ese mensaje ya se cumplió, estamos hablando del pasado, y los que están por cumplirse del futuro. Y los que estamos viviendo, ¿verdad? También caben ahí. Y por último, la aplicación, que al final es el tema central, que tiene que ser de carácter personal, el aprendizaje que llevemos. Aunque lo vayamos a compartir, ese aprendizaje, ese mensaje que usted da, tiene que ser primeramente para usted y compartirlo para los demás, y a cada quien va a caer en su justa medida. Y ese es el método número 9. Ahora nos pasamos a, bueno, permítame, me estoy yendo y esto como que lo he formulado mal. Este es el formulario del tema profético. Primeramente la oración, sabemos, de este no tengo un ejemplo, es muy extenso y muy amplio para tener un ejemplo. No lo tenía en el material, entonces pues no tenemos un ejemplo, pero sí tiene el formulario, los temas principales, las características del autor, detalles que usted encuentre, a quién le escribió el mensaje, y después empezamos a comparar pasajes paralelos y similares, que también podemos utilizar referencias cruzadas, pero tenemos que tener mucho cuidado de que esté hablando del mismo evento, y clasificar contenido, lo tenemos aquí esta área, y por último las conclusiones y aplicaciones. Este formulario le va a llevar le va a ayudar a llevar un orden. No es cerrado, no tiene que ir así en dos columnas. Esto lo hago yo para facilitar, pero realmente no va así. Usted puede utilizar una página e ir poniendo cada punto, pero recuerde de poner cada punto porque le sirve como guía. Esto es entonces es sobre el profético, y nos vamos ahora sí al siguiente tema, que es el número 10, y vamos a ver histórico. Vamos a ver una aplicación, un estudio de tema histórico. El tema histórico es indispensable para llevar un estudio serio, ¿verdad? Y consciente de la palabra, porque hay gente que dice, pues eso lo dice la Biblia, pero llevar en la historia cómo fue, cómo es la historia de todo el éxodo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, eso es historia. Y es, en fin, como Dios quería que se llevaran las cosas. Entonces, la Biblia, en cuanto palabra de Dios, es también transmitido en un lenguaje humano, o mejor dicho, ha sido compuesta por autores humanos por inspiración de Dios en todas sus partes y todas sus fuentes, por lo que su comprensión requiere la utilización de este método, historia. Se relaciona la descripción de la Biblia con eventos que han pasado. Hay 5 fundamentos esenciales para un buen estudio histórico. Número 1, la Biblia se da como un escrito histórico que revela la historia de la salvación del pueblo de Dios.
Por tanto, debe ser analizada, entendida a la luz de la historia. Sabemos que lleva un proceso, ¿no? Dos, los textos adquieren sentido pleno y real cuando se llega a lo que hay en el corazón y la mente del autor cuando lo escribe. Es importante saber ubicarnos, que eso lo hemos visto ya varias veces en muchos estudios. Si se fija, se relacionan uno con otro, no son cerrados ni son pasos exclusivos, algunos sí, pero en general solo van, eh, como decir, a hacer pan. ¿Pan qué? Pan dulce. Ah, es un tipo. Pan dulce de viejitas. Es del pan dulce vienen las viejitas, ¿verdad? Y también los pegaditos. Ah, entonces si se fija así, los métodos comparten una misma base, que en este caso el fundamento número 2 es a entender el corazón de la mente del autor. Número 3, todo ser humano está sujeto a su tiempo, cultura, geografía. No se puede extraer al autor del texto bíblico de su entorno psicosocial y entender y pretender interpretar sus palabras. Importantísimo. Hace 50 años usted no le iba a decir a alguien, alcanzame mi teléfono, mi iPhone, mi Huawei, mi Samsung, mi celular. No lo iban a entender porque la palabra celular significaba otra cosa. Bueno, significa lo mismo ahora, pero tiene otra aplicación. Entonces, bueno, comparte una aplicación más bien. Entonces, por eso es importante ubicarnos en la historia. Número 4, hay manuscritos que se poseen de donde se han sacado los escritos, pero ninguno es original. Eso quiere decir que nosotros necesitamos estudiar y ver porque hay personas que escribieron sobre eventos que no sucedieron específicamente como tal. Entonces, nosotros vamos recopilando información para comprender mucho mejor la historia, ¿verdad? Pues estamos ubicándonos en la historia y la historia quiere decir que son eventos que ya pasaron. Son eventos del pasado y son eventos hechos reales. Y número 5, el que pasaba, eh, el proceso de copiado manual permitía ciertos errores voluntarios, aunque bien intencionados e involuntarios. ¿A qué se refiere esto? Que debemos comprender que la historia tiene errores. Así como usted me pregunta, ¿y viste lo que pasó ayer? Yo le voy a decir que sí, le voy a contar mi versión y le voy a escribir mi versión, pero otra persona le va a escribir otra versión. Entonces, estas pequeñas diferencias a veces hacían o hacen que la información no esté completa. Entonces, por eso es necesario tener diferentes herramientas para llenar este tema histórico. Este estudio de tema histórico lleva bastante contenido, bastante estudio e investigación de fuentes externas a la Biblia. Entonces, herramientas que nos van a ayudar con el estudio histórico correcto. Primero, un diccionario bíblico, porque necesitamos comprender de ciudades, etcétera, pero principalmente mapas de la época, concordancias que hemos visto. Las enciclopedias son mucho más amplias que una concordancia, tienen, abarcan mapas, abarcan explicaciones, abarcan muchísimo más, y libro de arqueología. La arqueología, ¿qué es? Pues el estudio de vidas pasadas, por decirlo así. Se encuentran un artefacto arqueólogo, entonces encontraron esto soterrado de 200, bajo 200 metros, y ya no usan spray para limpiar los lentes. Ay, dicen, oh, wow, se ha mantenido, porque es un plástico que... Entonces, eso del libro de arqueología me ayuda a comprender las situaciones y dicen, ah, ¿por qué utilizaban lentes antes? Ah, porque la gente estaba así, así. ¿Y por qué utilizaban este líquido? Entonces, me da una vista, un vistazo a lo que era la situación en la que vivían por el porqué, ¿verdad? De los tiempos anteriores. Entonces, si se fija, tengo mi Biblia, claro, pero me complementa un diccionario bíblico, mapas, concordancias, enciclopedia y libro de arqueología porque es historia, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué es importante este método? Porque nos ayuda a entender la naturaleza del hombre y esta palabra me gusta. Y el curso de la peregrinación de la humanidad. Usted sabe que aquí somos peregrinos. Entonces, entendemos que es un camino que llevamos. em, como seres humanos, ya sea que lo vea desde nosotros como creyentes, lo vemos desde el ámbito de que este no es nuestro estado final, sino que tenemos un estado final con Jesús en los cielos, con nuestro Padre. Y entonces estamos aquí como peregrinos, como caminantes, ¿verdad? Entonces, pero vamos dejando rastros, vamos dejando huellas. Y así los israelitas cuando salieron del Éxodo dejaron huellas, dejaron rastros de todo este transcurso que habían pasado. Y así ha dejado la iglesia rastros y así ha dejado toda la Biblia rastros de eventos que han sucedido, de todos los acontecimientos. Entonces, para hacer este estudio tenemos 9 pasos. Uno, primero nos vamos a ubicar en la fecha, lugar y ocasión. Las fechas las podemos encontrar en su Biblia, dice en qué fecha fue escrita tal cosa, y entonces usted se ubica en qué fecha estaba pasando la circunstancia, y dice, esto nos proporciona el contexto vital para comprender la intención, el significado en relación a su entorno histórico, o sea, de pasado, y la cultura, tradiciones. Conocer el tiempo, la ubicación geográfica, el propósito original del escrito nos permite interpretarlo de manera precisa, o sea, puntual, y aplicar sus enseñanzas de manera que sea relevante para nuestra vida actual, ¿verdad? No las cosas eh, no pierden su propósito por cambiar de tiempo, pero sí se adaptan en el sentido de que eh, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Entonces, antes se veía a la persona directamente, no podías desear algo a través de un teléfono, no existía el dispositivo. Entonces, la aplicación va igual, el ojo es el mismo y la enseñanza es la misma, pero no se adapta a nuestra vida actual el hecho de que yo con mis ojos hoy puedo utilizarlo a través de una computadora y puedo ver algo que me haga caer, mi teléfono, puedo ver algo que me haga caer. Entonces, primer punto, nos ubicamos en la fecha, lugar y ocasión del escrito. Número dos, vamos a identificar el autor y su identidad. Esto nos manda a ver evidencias internas o externas disponibles para determinar quién escribió el texto y bajo qué circunstancias. Ahora, esto, como si se fija, yo le dije al principio de que vamos a tener que utilizar muchísimos más recursos externos a la Biblia, como esto, saber sobre evidencias, Julio César, eh, ¿cómo se llama este señor? Se me ha ido un poco. em, Poncio Pilato, lo busco en referencias de otros libros fuera de la Biblia y me describen quién era, en qué tiempo, que ta, 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 ta. Entonces yo encuentro más información sobre el personaje, aunque ahorita vamos a hablar, estamos ubicándonos en el autor, ¿verdad? ¿Quién fue Pablo? ¿Dónde apareció? ¿Qué otras fuentes hay sobre la descripción de Pablo, etcétera? Es un estudio bien amplio e investigativo de fuentes externas. Ahora, número tres, vamos a definir quiénes eran los destinatarios, sus características y problemas. Siempre, 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 siempre hay una razón para quién se escribe. Como la Biblia fue escrita para el hombre, para el humano, nosotros. Entonces, dentro de esto habían destinatarios y características y problemas. Entonces, comprender a quién se dirigía el autor, las características demográficas, culturales, cuando decimos demográficas, edad, año, cuántos años tenían, de quiénes estamos hablando, qué tipo de personas, y desafíos específicos se encontraban en ese momento histórico. La historia ha ido cambiando. Hace, soy malísima para los datos, mi hermano. Pero me voy a ir súper lejos. Hace 200 años las mujeres no podían votar. Entonces, eso ha cambiado de aquel entonces para acá. Entonces, si a un mensaje era mandado, seguramente no era mandado a las mujeres porque las mujeres no tenían voz ni voto.
Entonces yo me ubico en ese sentido para el destinatario. Seguramente era para A o B, siempre va para una persona. Yo ahorita me estoy dirigiendo a ustedes y son estudiantes de discipulado que hacen el esfuerzo de estar en estas clases. Entonces yo sé que tengo que optimizar su tiempo para cuando yo hable y el material que encuentren sea útil. Entonces, hay un destinatario, tenemos características y hay problemas, hay falta de tiempo. Entonces, ¿verdad? Hay esas características especiales se definen aquí. 4, lectura contemporánea. O sea que yo me voy a fuentes externas donde pueda examinar escritos de la misma época, de la región, para comprender mejor el contexto cultural y las influencias en la redacción del texto bíblico. Esto se ve, bueno, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo tengo fresco del Antiguo Testamento. Habían leyes babilónicas que usted las puede leer dentro de la Biblia que pasaban. Y uno dice, ay, ¿de dónde viene esto? Ah, viene de aquí. Y la Biblia misma lo dice, ¿de dónde viene tal cosa? Eran cosas, eran contextos culturales e influencias que marcan una diferencia en la escritura del texto bíblico. No quiero que se me desanime, yo sé que es un poco más completo y complejo, pero siga adelante que un día usted va a hacer todo un estudio histórico y le va a quedar, para gloria de Dios, muy lindo. 5. Vamos a analizar el medio ambiente social, político, geográfico, espiritual del autor y demás. Incluye eh, el contexto geográfico, sus influencias, hablamos de su vida, de su cultura y de la sociedad en este momento. Estamos hablando sobre lo que le rodeaba, qué lo hacía ser como era, por qué tenía esta nacionalidad, cómo se encontraba espiritualmente, ¿era una persona entregada o no? ¿Verdad? Podemos hablar de eso en el estudio de personajes. Si se fija, vamos uniendo varias cositas. Entonces, en el punto número 5 yo veo el medio ambiente político, geográfico, espiritual del autor y demás. 6. El trasfondo histórico del libro. Vamos a ver un estudio específico para esto, pero se indaga sobre el contexto del libro. Cada libro fue escrito en un tiempo específico. Entonces voy a irme a los eventos relevantes de esta época que yo estoy investigando. Investigar toda la Biblia es un trabajo muy extenso. Todavía se sigue sacando contenido, comentarios, estudios. Entonces, vamos a irnos a una porción pequeña donde nosotros podamos encontrar una aplicación y una reflexión. Entonces, este trasfondo, el estudio en este paso, nos va a ayudar a interpretar el texto dentro del marco alrededor, ¿verdad? De la historia y proporcionar un trasfondo para comprender mejor el mensaje. Yo me ubico mejor cuando fue escrito Hechos, que fue después de que Jesús, ¿verdad? Ascendió. Me ubico en el tiempo y digo, ah, bueno, entonces esto es lo que estaba pasando históricamente, yo me ubico en qué momento pasaba. 7. La importancia histórica del libro. Hay que determinarla. Y hay que sacar punto número 1, qué lugar ocupó en la vida del autor o en la historia de un pueblo. Esta parte, si se fija, es bien interesante verla como en la vida de Pablo, los viajes que tuvo, los viajes misioneros, en qué condiciones estaba, cuáles fueron sus primeras misiones. Hablaba diferente en sus primeras misiones a las de otras, ¿verdad? Como encontrar esa relevancia. Y de ahí la relación del tiempo, cronológica quiere hablar, habla del tiempo, de la vida del autor y su ministerio. Poniendo el mismo ejemplo de Pablo, cómo empezó su ministerio, cómo terminó, qué eventos marcaron su vida, qué enseñanzas se registraron sobre él, todo el aprendizaje. Esto nos da una importancia histórica de la vida de Pablo. Y 8, vamos a ubicarnos sobre la vida, costumbres de la época. Hay ciertos puntos que nos van a ayudar a comprender mejor la época. Evidencias textuales, o sea, textos, e indiferencias que se refieren al contexto histórico. Cuando dice
contexto histórico, vamos a encontrar estas evidencias textuales en fuentes externas, ¿verdad? Em, que nosotros podemos decir, ay, es cierto, esto fue en el mismo año, ¿verdad? Encontramos como similitudes entre lo que dice la fuente externa con mi porción en la Biblia. La Biblia quizás no me hable mucho de las costumbres, porque no eran importantes para la escritura del autor, pero sí para la comprensión del contexto. Si yo conozco que en Egipto el trabajo en oro era todo un arte. Yo me ubico y digo, bueno, por eso los israelitas les quedó tan chula el arca, porque ellos habían aprendido esto, ¿verdad? Entonces era la naturaleza de la sociedad de esa época. La gente era artesano de oro, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya no digo yo, pues como Dios les habrá dado el don. Claro que sí, Dios puso en sus corazones sabiduría para saber hacer las cosas, pero había gente que sabía hacerlo bien, que estaba dentro del pueblo de Israel, que tenían esta habilidad. Y número tres, vamos a investigar en cuanto a la política, la vida económica, la cultura, hablando de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos vivían económicamente en la pobreza más grande. Ellos eran esclavos. Entonces eso nos da un contexto. Estamos hablando de gente rica. Ellos se fueron sin nada. Dios les dijo, pídanles que les den por los años que han servido. Y les dio, y por eso tenían oro para la construcción del templo, el tabernáculo, bueno, no solo por eso, pues, pero esa fue una de los recursos que Dios utilizó para después construir su templo, ¿verdad? Entonces, eso nos ubica de por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra. Y vamos en el 9, al final vamos a hacer las conclusiones y aplicaciones. Al final tenemos que mantener la perspectiva que nos permite conectar con lo que fue de manera importante para aprender lecciones valiosas, aplicables a la vida que llevamos nosotros, no a lo que a ellos y decimos, puchica, a ellos, pero ¿cómo aplican su vida, verdad? Fácil nos llenamos la boca de decir, el pueblo de Israel, como lo que hacía, ¿verdad? Qué bárbaro. Y nosotros hacemos muchas veces lo mismo. ¿Verdad? Entonces, aplicaciones que son en historia hemos encontrado cómo yo las llevo a aplicarlas a mi vida. Hay cosas que seguramente no van a aplicar porque no estamos en un contexto literal de cosas que hay que hacer, sino un contexto espiritual, ¿verdad? Hay cosas literales, no robarás, se cumple atrás en el Antiguo Testamento como se cumple hoy, es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo esas lecciones. Y este estudio de histórico, tenemos diferentes opciones, que era lo que les decía. Podemos nosotros ubicarnos en un periodo específico, como queremos decir, yo quiero estudiar sobre la cautividad del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces yo voy a esa parte y me dedico a estudiar todo esto. Por ejemplo, investigo los personajes que se desarrollaron durante esa época, esa era, quienes fueron, porque se distinguieron sus contribuciones perdón, a la humanidad, la duración de su poder público, Nabucodonosor, ta, 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 ta. Entonces, ese periodo de reinado de él o lo puedo hacer de un libro, porque un libro va a tener siempre un trasfondo histórico. Entonces yo puedo decidir que quiero ir a Hechos, que de hecho los invito a la próxima clase de Hechos. Vamos a hacer un estudio de Hechos y vamos a hacer, pues, de cierta forma, un estudio histórico, porque vamos a ver qué situaciones estaban pasando, ¿verdad? Hechos de los apóstoles. Desde ahí me dice que es histórico, que eran hechos que acontecieron para la vida de ellos y quiénes eran y toda esta historia. Y por último, también puedo irme a un solo capítulo. Ya hemos estudiado capítulos
qué trasfondo era el que estaba pasando en Samuel, qué tiempo era, no todo el tiempo pasó en el mismo año, digámoslo así, sino que se extiende, pero que pasaba de año a año, iban cambiando cosas, culturas, reinos, gobiernos, jueces, cuántos jueces no tuvieron, ¿no? Eso me ubica en la historia y me da una porción de la historia. Entonces tenemos esos tres enfoques. Entonces, un poquito largo, yo sé, pero el punto de la historia, del enfoque histórico, es que usted haga una investigación muy completa de todo este estudio. Y aquí tenemos un formulario que quizás se va a quedar corto con toda la información que usted puede agregar. Siempre ore, hermano, cualquier trabajo que lleve, ore. Uno, pone la fecha, el lugar y ocasión del escrito, quién fue el autor. Punto dos. Punto tres, a quiénes le escribió, características y problemas. Punto cuatro, datos de la literatura contemporánea. O sea, me voy a fuentes externas, los libros arqueológicos que dijimos, enciclopedias, todo esto que me ayuda. Cinco, yo reviso cuál era el medio ambiente social, político, geográfico, espiritual del autor. El espiritual, llego yo a través de la lectura de una y otra vez repetitiva, pero el ambiente social, político, geográfico, quizás tenga que, no quizás, voy a tener que consultar a fuentes externas como mapas para ubicarme en qué tiempo social, político, en quién estaba reinando. Seis, voy al trasfondo de importancia del libro. ¿Por qué es importante el libro? Porque es importante Hechos. Ah, porque es importante Samuel, porque es importante Ruth. Me ubico en el trasfondo del libro. ¿Por qué es importante? De ahí ponemos, bueno, el trasfondo de donde me ubico, ¿verdad? De ahí la importancia del libro, el número 7. Vemos después en el 8 la vida y costumbres de la época. Y en el número 9 pues llegamos a las conclusiones y aplicaciones. Entonces, si se fija un poco, a veces uno dice el trasfondo histórico, porque es importante, se define en los puntos, eventos relevantes, políticos, sociales, y la importancia es qué lugar ocupó en la vida del autor y la relación con el tiempo que tiene su ministerio y su autor. Solo como para dejar en claro uno y el otro que a veces aquí no entendemos un poco el trasfondo, como le digo, eventos y como la importancia que tuvo el libro en la vida del autor. Em, Esto es sobre el método el tema histórico. Recuerde que podemos hacerlo por periodo, podemos hacerlo por cada libro o podemos hacerlo por un solo capítulo. Y con eso concluimos, no la clase. Con eso concluimos los dos temas que son los temas que son por, perdón, los estudios, los métodos de estudio por temas. Y ahora nos vamos al método de estudio por palabras. Definición. Este estudio por palabras da una mirada microscópica. Entendemos microscópico como lo más detallado, lo más pequeñito, de la definición que a veces ocurre, que el uso de la palabra que nosotros le damos no es específicamente o se saca o tiene un contexto más profundo de lo que nosotros queremos. Entonces, el propósito es aprender lo mejor posible y comprender lo que el autor quiso decir. Y le voy a explicar por qué el estudio de las palabras es tan importante. Antes de leer esto, em, el estudio original de la Biblia se tradujo al español y se usaron alrededor de 6.000 palabras diferentes, mientras que en el método de estudio bíblico de palabras se estudian 11.280. ¿Qué me quiere decir esto, mi hermano? Y esto quiero que un poco meditemos en esto. Vamos a poner aquí, esto sí. Eh, Creo que se ve. Ujú. Un poco sobre eh, esta información. ¿Qué estaba pasando? Cuando se tradujo, nosotros tratamos de la manera de traducir contenido que sea entendible. Pero en esta traducción de palabras, palabras.
La Biblia se tradujo como un todo, pero cuando usted hace el estudio de palabras específicas, se tradujeron de 11.280 palabras hebreas, arameas y griegas. Nosotros redujimos tanto que quedaron en 6.000 y la Biblia se entiende muy bien. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra en español siervo se traduce en diferentes palabras griegas, pero cada de una de ellas tiene un matiz, o sea, un colorcito o una aplicación diferente una de la otra. Para nuestro idioma, siervo es una persona que está atenta, que esto, pero si usted va a la palabra y vamos a ver un ejemplo de que llevaban diferentes, porque ¿qué pasaba? Que nuestro idioma va después de estos idiomas originales. Y estos idiomas originales, como el griego, el hebreo y el arameo, tenían, ya lo hemos dicho, tenían una gran riqueza y tenían una complejidad más grande que la que nosotros tenemos ahora. Entonces, esto pasaba. Entonces, para estudiar, aquí vamos a dejar de detener esto y vamos a poner esta información aquí. Cuando nosotros estudiamos las palabras, le hablamos sobre la etimología. Y esta imagen me gustó mucho. Dice, ¿se acuerda del gatito Garfield? Dice, John, ¿tú sabes de dónde viene la palabra teléfono? No lo sé. Dice John. Le dijo Garfield a John. Vea, yo no estoy muy seguro, pero parece que viene del griego. Y dice, ¿cómo se te ocurre decir eso si los griegos nunca tuvieron teléfono? Y se queda Garfield así. Mira los ojitos. Entonces, la etimología es la ciencia que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Y este es un estudio que se hace con el estudio por palabras. A través del conocimiento de su origen, todo idioma tiene un origen, de estructura y transformaciones a lo largo del tiempo, que era lo que hablábamos del celular. ¿Se recuerda? El celular, antes eran solo las células y decían, es un celular de porciones chiquititas. Entonces ahora nosotros lo comprendemos como un celular. Eh, entonces, esa es la etimología. Y en este estudio específico, que es el método 11 de estudio por palabras, vamos a poner en uso, pues, la información. Ahora, eh, ¿qué métodos o bueno, qué herramientas más bien vamos a utilizar para este estudio? Este estudio, si se fija, estos estudios son un poco más cargados y extensos, ya lo he dicho varias veces, pero también necesitamos bastantes agentes externos para saberlo estudiar. Es un conocimiento que no tenemos mi hermano, mi hermana, entonces buscarlo. Dice, primero, la Biblia de estudio que es una más completa, ¿verdad? Como las que les mostré sobre las referencias cruzadas. Vamos a tener diferentes traducciones. Eh, Varios pastores le han dicho, la Dios habla hoy, a pesar de que tiene libros apócrifos, o sea, que no pertenecen a la Biblia que conocemos nosotros como la final final. Eh, pues comprendemos de que tiene una traducción muchísimo más comprensible en ciertas partes. Tiene una concordancia exhaustiva, o sea, muy amplia, un diccionario bíblico y un diccionario español. Y si usted habla griego, un diccionario en griego, no de griego al español, ¿verdad? O que le dé una mejor comprensión. Y de hecho, fíjese que pasan varias cosas, porque a veces en inglés usted encuentra una mejor traducción de la que está en español. Entonces, hay mucho que investigar y hacer, pero siempre Dios pone, ¿verdad? Así que esas son herramientas que nos van a ayudar para un estudio por palabras. Ahora, las dificultades más comunes que pasan en este estudio. Primero, a veces hay distintas palabras griegas que se traducen a español con una sola palabra.
Es lo que le decía, la palabra siervo tiene 7 diferentes equivalentes en griego. Entonces, cuando nosotros vemos la concordancia, tenemos que tener con mucho cuidado cuál es la palabra que estamos estudiando y bajo qué significado nos está guiando, ¿verdad? Número 2, otra dificultad que podemos encontrar. La palabra griega o hebrea se traduce de distintas formas al español. Para superar esta dificultad, tendrá que hacer un estudio cuidadoso de las distintas traducciones, lo que le decía. Puede hacerlo con mucha facilidad con el uso de una concordancia exhaustiva, pero no siempre se tiene, pero igual podemos encontrar a veces en nuestra misma concordancia. Por ejemplo, dice, la palabra koinonía, en armonía, juntos en armonía. Vea, lo entendemos y decimos koinonía, se traduce 5 diferentes formas al inglés, y puede significar, uno, comunicación, que está una vez, aparece una vez. Dos, comunión, aparece 4 veces, koinonía como comunión. Tres, contribución, aparece una vez en ese sentido. 4, distribución, la misma palabra koinonía, mire. Distribución aparece una vez en ese sentido. Y número 5, koinonía, como usualmente lo comprendemos nosotros, compañerismo, aparece 12 veces. Entonces, dependiendo en el versículo que yo me encuentre, voy a encontrar, valga la redundancia, siempre digo las cosas 2 veces, discúlpeme. Voy a yo detectar bajo qué em, matiz o bajo qué palabra me lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, ese es a veces el stop que encontramos, la dificultad. Y número 3, que a veces la palabra original se traduce mediante una frase completa, como como darle sentido a toda la palabra, mientras que la palabra tiene una riqueza tan extensa que no se tuvo que haber traducido así. Dice, tendrá que comparar las recientes versiones de la Biblia que está usando para ver de qué manera distintos traductores la han traducido. Por ejemplo, Pablo les escribió a los Corintios, por tanto, todos nosotros mirando cara a cara como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto está en 2 de Corintios 3:18, Reina Valera 60. La frase cara a cara como un espejo es solo una palabra en el original griego que significa katotriosonmenoi. Entonces, era, vea esto, una frase cara a cara como un espejo viene de una palabra. Y la palabra en griego, si usted la va a buscar, va a encontrar muchísima información. Pero está hablando de la relación que uno tiene con Dios, ¿verdad? Que Dios lo va transformando de gloria en gloria, ese trabajo personal que uno hace. Pero eso significa esa palabrita y se tradujo como toda una frase para que nosotros la podamos comprender. Pero muchas veces se pierde esencia en esa traducción. Y esa es una de las dificultades más comunes que tenemos en general en la lectura. Ahora, un punto importante, ¿esto desvirtúa la autoridad de la Biblia? No, 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 no. Que puede tener diferente aplicación o no totalmente diferente, pero sí puede variar un poco o puede encontrar un sentido más profundo dentro de ese. Y digo, no solo se refiere a eso, sino también a esto. Y por eso es que es importante, porque el idioma original tiene más riqueza y varía en su interpretación del que nosotros tenemos, que es posterior y pues a veces carece de detalles. Ahora, para hacer este estudio hay 8 pasos. Uno, vamos a escoger la palabra. Aquí hay un anexo donde usted tiene palabras para escoger, pero realmente mi hermano se recuerda de la palabra dentera. Yo me imagino que para los dientes, pero tendríamos que buscar hacer un mini estudio de la palabra, ¿verdad? Y en qué aplica y por qué el contexto y todo esto. Entonces, palabras que usted tenga duda, póngalas, haga un estudio de esto. Número 2, vamos a buscar la definición en español. Algo importante de buscar la definición, o sea, el significado, cuando usted dice,
Usted nunca ha escuchado la palabra globo. Entonces dice, ¿y qué es un globo? Bueno, es un plástico así que se hincha, se le mete aire y se amarra para decoración. Esa es una definición muy mala de globo. Pero también podemos buscar sinónimos. ¿Cómo? Aquí he puesto un par de sinónimos. ¿Se recuerda que un día los hablamos? Hablar, el sinónimo es conversar, dialogar. Vida, sinónimo, existencia, subsistencia. Mucho, sinónimo, cuantioso, abundante. Poder, sinónimo, dominio, capacidad. Cuando, sinónimo, sí, cada vez que, en el momento que. Y sinónimo de persona, individuo, sujeto. Entonces son palabras que me quieren dar un mismo significado que yo puedo encontrar. Entonces, cuando voy a buscar una definición, me voy también a los sinónimos para tener un vistazo más general y también más particular de la palabra. Ahora vamos a comparar diferentes traducciones. En la número 3 hay gente que, como le decía, en la Dios habla hoy tiene unas aplicaciones que a veces un poco más comprensibles. La versión número 90, revisada de la Reina Valera, etcétera. Así yo voy comprendiendo que quiso poner el que traducía y yo voy sacando conclusiones sobre la palabra. Y ahí veo yo si hay diferentes maneras de traducir esa palabra, ¿verdad? Como las que vimos, comunicación, compañerismo. Son diferentes traducciones que han utilizado, que son personas que pues tienen el estudio, ¿no? 4, vamos a definir la palabra original. Vamos a buscar en la palabra original, en la concordancia exhaustiva o un estudio de palabras que se llama, como le dije, la ciencia que estudia las palabras, etimología. Y entonces vamos a escribir la definición. La etimología, lo lindo que tiene es que me da la raíz, ¿verdad? Me dice, em, yo tengo una raíz, mi naricita. Vea, así la forma así preciosa que ven, viene de mi raíz, que es mi papá. El lunar que tengo acá viene de mi raíz, que es mi mamá. Entonces, prácticamente yo soy un ejemplo de una construcción como las palabras, que son una construcción. Tienen una parte de aquí, tienen una parte de allá. Y yo puedo encontrarlo en el estudio de las palabras, en la etimología, puedo buscarlo en un diccionario prácticamente, o en una concordancia exhaustiva. De ahí reviso en el paso número 5 el número de veces que se usa. Voy a la concordancia y hago estas preguntas. ¿Cuántas veces aparece? ¿En qué libros aparece? ¿Qué escritores la usaron? ¿En qué libros la usaron mayormente? ¿Dónde aparece la Biblia por primera vez? ¿Dónde se presenta por primera vez en el libro que esté estudiando? Esos detalles me ayudan a ubicarme. La palabra evangelio no existía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces uno dice, "Ah, ¿por qué? Pues claro, porque eran las buenas nuevas, eran porque, pero el nuevo pacto, ¿verdad? La palabra pacto sí existía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Entonces yo voy reconociendo y diciendo, ah, bueno, aparece tantas veces, salvación tanto, me da una idea de la importancia también de la palabra dentro del versículo, del párrafo, del libro y de la Biblia en general. 6, vamos a buscar lo que le decía, la raíz etimológica y el origen de la palabra. Vamos a leer esto como un análisis específico y vamos a irnos a em, fuentes externas a encontrar la etimología, la raíz de la palabra. Usualmente, si usted ha escuchado, no sé si usted ha escuchado, pero la palabra Yahweh, ¿verdad? Viene de esta unión con esta unión. Significa esto, y entonces si usted le quita esto, significa todo esto. De hecho, ayer leíamos en Números 2 de los hijos de los levitas, de las cabezas de los levitas, y decía Gamaliel, Natanael. Entonces decía, él significa Dios. Ahí estamos encontrando la raíz de una palabra de etimología. Él significa Dios. ¿En qué idioma? Pues en hebreo.
y Natanael, no me recuerdo muy bien ahorita, tengo muy mala memoria. Regalo de Dios, ¿verdad? Poder de Dios, todos terminaban en él. Reuel, todos tenían que ver con Dios al final. Entonces, esa es la raíz que encontramos dentro de las palabras. Ahora vamos a encontrar en el paso número 7 el uso. Después de haber encontrado el significado, vea cómo se recuerda, le voy a llamar José o le voy a llamar a Benjamín porque lo tuve en mi vejez. O sea, son todo el idioma hebreo y arameo tiene esa riqueza. Nosotros ahora le ponemos eh, la Ashley, porque la escuchó en una cantante y ay, qué bonito ese nombre. Y así ponemos y decidimos los nombres y las cosas, pero, y tienen una raíz y tienen un significado. Pero hoy no lo hacemos en base a significados ni raíces, sino que nos gusta una cosa y no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero a la hora de estudiar, si encontramos puntos importantes en saber de las raíces de las palabras. Entonces, una vez que descubrimos la raíz, entonces nosotros venimos y buscamos el uso de la palabra, que quizás tuvo diferentes significados en situaciones diferentes, en contextos diferentes. En último momento, el empleo de la palabra es el factor más importante para determinar su verdadero significado. O sea que en el contexto en el que lo utilizó, como lo que veíamos de coinonía, si decía, si era en un contexto entre hermanos, hablaba entonces sobre compañerismo quizás, o comunicación, pero si hablaba sobre coinonía y hablaba un poco sobre alimentos, quizás estaba hablando de distribución entre hermanos. Entonces, eso, el contexto, la situación me da después de haber comprendido la raíz y los diferentes quizás significados, yo voy y comprendo el uso específico donde yo lo estoy leyendo. Ahora, hay tres diferentes maneras de pues llevar un poco más allá la comprensión de las palabras. Uno es investigar de qué manera se usó la palabra en el tiempo en el que se escribió el libro. ¿Cómo se usó en otros libros? Para encontrar el significado de la palabra, cómo se empleó en la cultura ese día, dice, debemos buscar materiales extra bíblicos, libros de historia. Y sin embargo, la edición del estudio de palabras que esté usando nos proporcionará la información. O sea que el libro o estudio o enciclopedia que usted esté usando, pues nos va a dar un mejor vistazo. Otra manera es cómo se usó en la Biblia, que en este caso es el que usualmente nosotros buscamos aplicar, cómo se usó en la Biblia. Si en la Biblia, lo que le decía anteriormente, se usó entre hermanos, le damos una aplicación de comunión, ¿verdad? De coinonía, le iba a decir, de compañerismo. Y podemos hacer este par de preguntas: ¿cómo la usó? ¿En qué partes? ¿Qué otro escritor la usó? ¿Cómo se utiliza a través de todo el Testamento, Antiguo y Nuevo? ¿O solo en el Nuevo o solo en el Antiguo? Tiene más de un empleo, como decir palma, vea, la palma de la mano, como ay, qué bonita esa palma, vea. Entonces, son diferentes usos. ¿Cuál fue el uso más frecuente y cuándo se usó por primera vez? Así investigamos un poco más sobre la palabra. Y también, número 3, la manera número 3, investigar cómo se usó en el contexto del pasaje. Y esto ya sabemos, leer todo y entonces hacerle un par de preguntas. ¿Aporta el contexto alguna pista sobre el significado de la palabra? Usted se hace estas preguntas. Sí, no, sí, porque estaba hablando de los hermanos. Sigo llevándome el ejemplo de coinonía. ¿A la palabra se le compara o se le pone en contraste con otra palabra en el contexto? Como que dijera, eh, los que se llevan mal en lugar de llevarse bien. Y me habla sobre el compañerismo, ¿verdad? Como coinonía. ¿Hay alguna ilustración en el contexto que aclare la palabra o el significado de la palabra? Entonces, que me dé una mayor relevancia y descripción sobre esta misma palabra.
A veces se ilustran, a veces no, pero son maneras que podemos utilizar. Y por último, la aplicación. La aplicación es siempre la meta, no solo la interpretación de la palabra, nos podemos perder conociendo una palabra y de hecho estábamos con mi esposo viendo unos estudios que le han dejado y dice, en el principio Dios creó, pero dice, Dios creó en el principio. Y entonces hay discusiones todavía, mi hermano, de cómo realmente se deben de traducir las cosas. Pero usted no debe desviarse con eso, sino que debe siempre llevar en mente cómo esa palabra se aplica a su vida. Hay que descubrir el significado pleno de la palabra, pero no es ese el fin, sino la aplicación que tiene que tener para usted. Si un estudio de la palabra sin aplicación es de poco valor espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, esto es sobre el número 8 y vamos a ver el formulario. De hecho, este sí tiene un ejemplo. Lo vamos a ver aquí. No me voy a extender, se lo voy a dejar, pero aquí está la palabra arrepentirse, la definición, comparaciones, palabra original, ¿vea? Las veces que aparece, mire cuántas veces, y 34 veces como metaneo, como arrepentimiento y metamelomai, como arrepentirse, 6 veces. ¿En qué libro? ¿Dónde? Las perspectivas, significado de la raíz, la etimología. Aquí justamente vemos que meta es después y neo, percibir. Esa es etimología, ver la raíz. Perdón, mi hermano. Mi hermana, perdón. Aquí está igual, otro ejemplo, y de la otra palabra, ¿verdad? Que es la misma. Si se fija aquí, partimos desde aquí, arrepentirse. Y ya después, se aplica como esto y se aplica como lo otro. Ahí es donde encontramos más detalles. En el 7, cómo se ha usado en otros escritos y a través de la Biblia en el contexto del pasaje y la aplicación. Pecados que confesar, o sea, actitud que cambiar. Arrepentirse es una persona que no quiere, no vuelve a hacer las cosas de una y otra vez. Ese es el arrepentimiento. Y aquí usted puede leerlo tranquilamente. Entonces, esto es el estudio de las palabras muy lindo. La verdad es que a mí siempre esto me ha llamado la atención y es como que, ay, esto y lo otro. Es una riqueza muy bonita de conocimiento, pero como decía ahí, si usted no aplica nada a su vida, tiene poco valor espiritual, aunque tenga mucho valor en conocimiento. Número 12. Vamos a ver el trasfondo del libro. Eh, este ya es el último y vamos a darle en los 10 minutos que nos quedan. Venga. Este método de trasfondo implica obtener un mejor mensaje y comprensión de un libro completo. Entendemos la geografía, eventos históricos, cultura, ambiente político. Si se fija, este es muy similar al histórico, pero el histórico está basado en hechos específicos y el libro eh, no solamente es eso, ¿verdad? Ahora, podemos hacer, este es el estudio de trasfondo, o sea, la importancia, ¿verdad? Pero también hay dos tipos. Estudio de un libro como tal, que lo que quiere es obtener un panorama de todo el libro, una mirada de rascacielos arriba, ¿verdad? O una vista telescópica, de leerlo varias veces sin detenerse a considerar los detalles. Después puede plantear una serie de preguntas acerca de su trasfondo y contenido a medida de bosquejar un diagrama, ¿verdad? Una estructura del libro para conocer el propósito del escritor, el tema, la estructura y el contenido. Ese es el estudio del libro como tal. El estudio del trasfondo es la importancia sobre los eventos, ¿se recuerda? Eventos geográficos, culturales, etcétera. Y en tercer lugar tenemos síntesis del libro, que la síntesis, eh, aquí vemos etimología. Dice, este método implica estudiarlo como una unidad total
¿verdad? De leerlo muchas veces y resumiendo. Después, la palabra sintético de síntesis se deriva, viene la raíz griega de sin, que significa juntos, y la raíz del verbo te, que quiere decir poner. Entonces, lo que usted está haciendo, cuando usted hace una síntesis, dice, vamos a poner juntos detalles. Sintético quiere decir separar. En la síntesis ignoramos los detalles y vemos el cuadro completo. O sea, ponemos punto, 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 ponemos juntos los puntos, punto, 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 sobre el libro, ¿verdad? Es como un resumen más pequeño, ¿no? El estudio es más amplio, sobre todo lo que embarga, por decirlo, y el trasfondo, la importancia de evento, cultura y todo esto. Entonces, ¿por qué es importante este método? Porque nosotros necesitamos transportarnos a esos tiempos. Para entender mejor algo, nosotros decimos, qué difícil lo que está viviendo tal persona, pero realmente, pues solo podemos decirle lo siento mucho o yo te ayudo, pero no está viviendo la circunstancia. Entonces, la única manera que nosotros tenemos es, de cierta forma, con un estudio para comprender un libro que fue escrito hace tantos siglos, es transportarnos, haciendo un estudio de trasfondo. Herramientas que nos van a ayudar con el estudio de trasfondo van a ser el diccionario bíblico, el diccionario bíblico o enciclopedia, un manual bíblico que me va dando guías. Ah, existe, mi hermano, un atlas que es más grande que una enciclopedia, que es súper extenso. También aquí nos recomiendan dos libros, Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, que es un libro que habla específicamente de usos y costumbres, y un manual bíblico ilustrado donde nos da muchísimo más detalles con dibujitos. Yo así aprendo mejor. 8 pasos para un estudio de trasfondo del libro. Uno, elegir el tema del libro que usted decida pues llevarse de trasfondo del libro. Dos, hacer una lista de obras de consulta. Esto quiere decir qué libro va a utilizar. Como le he dicho, todos estos tienen que ver con eh, material extrabíblico, entonces, ¿qué utilizar para hacer este estudio? Tres, obtener una visión práctica a partir de la geografía. Punto súper importante que creo que se aplica a muchos, es que hay que familiarizarse con la geografía palestina y el cercano oriente en general. Eso incluye tipo de tierra, montañas, colinas, elevaciones, precipitaciones pluviales, cuerpo de agua más grande, mares, lagos, ríos, así como la ubicación de ciudades, naciones, o sea, todo el camino que hicieron em, los apóstoles, Pablo, Jesús, del pueblo de Israel, Abraham, todos y todos nos movilizamos, hermano. Entonces, es importante tener una visión práctica de un mapa, ¿no? De dónde se encontraba. Hay que tener una visión más penetrante a partir de la historia, quiere decir que nos vamos a meter en esa información. Hay que leer sobre Israel, sobre quiénes eran, cuándo existieron, en qué día se hizo, qué año se proclamó como país. O sea, todo eso tiene mucho que ver. Hay que aprender sobre la historia de la nación hebrea, origen, ciudades famosas. Apréndase las divisiones del ministerio de Jesús, eso lo vamos a ver en Armonía del Evangelio. Todo esto me da un trasfondo de un libro. Vamos a descubrir en el paso número 5 percepciones de la cultura. Ropa, oficios, modales, costumbres, pasatiempo, vida familiar. Algo muy importante que pasaba era que
el pueblo de Israel siempre habían sido pastores y en Egipto eran mal vistos los pastores. Entonces ellos no se quedaron cuando llegaron con José y sus hermanos, ellos no se quedaron en Egipto como tal, ellos se quedaron en una ciudad aledaña porque, claro, también tenían pues todos estos ganados y esto. Entonces, eso es un punto cultural muy importante, eran mal vistos, ¿verdad? 6. Investigar los puntos de vista desde el ambiente político. Importantísimo. Siempre hubieron gobernantes. El faraón era visto como que, como un dios. Por eso él no podía doblegar, o sea, él, ¿verdad? En su mente no podía doblegarse porque él era un dios en la tierra. Eh, Pareciera que solo tiene que ver un aspecto espiritual, pero del endurecimiento de su corazón, pero realmente él estaba orgulloso de tener una tierra tan grande y de quién era, según él, la historia que le habían contado en el ambiente político, pues no solo tenía poder, sino también estaba conocido como que eran dioses en la tierra y tenía un peso político en esto. Entonces hay que descubrir esos puntos importantes. Después, en el paso número 7, vamos a resumir la información. Y hay dos preguntas. ¿De qué manera la información del trasfondo me ayuda a comprender lo que estoy estudiando el libro? Y dos, ¿cómo influye estos factores sobre el tema o el libro que estoy estudiando? De la información que he encontrado, influye en que lo que le decía, que Faraón era visto como un dios, entonces por eso también a él le costaba doblegarse. Ay, 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 ay. Entonces vamos haciendo un estudio más amplio. De ahí, por último, y como siempre concluimos, escribiendo una aplicación personal. Puede que llegue a ser difícil hacer una aplicación personal a base de este estudio, porque estamos viendo eventos, cultura, etcétera. Pero de parte de la investigación del trasfondo, podemos encontrar aplicaciones que quizás necesite hoy y los datos de esta información pueden ayudarnos para hacer que la aplicación para nosotros sea corriente quiero decir que sea al tiempo que yo estoy viviendo, la vida actual, y pues que sea importante. Y bueno, hemos terminado. Mi hermano, mi hermana, me pasé, pero felicidades, hemos llegado al final de método de estudio bíblico. Yo sé que se ha ido poniendo un poco más densa la información. Quería darles todo el contenido que tenía, el material que logré conseguir. La verdad es que para mí es un gusto. Espero que no se desanime, que aunque escuche la clase y no me la entienda del todo, no se preocupe. Si usted tiene tiempo, vuélvala a ver. Y si no, pues que quede semillita y la espinita en su corazón de seguir adelante. Por favor, no se rinda. Aquí le dejé un premio. Miren, tan tan. Porque de verdad me alegro de que sigamos aquí después de 2 clases y espero que lleguemos aquí hasta la última clase en línea que tenemos. Y también las físicas. No se rinda porque falte 1 o 2 veces. La constancia no se ve siempre en línea recta, se ve así bajo, alto, como la vida misma, pero la meta para nosotros es Cristo. Entonces, no importa lo que pase, bajo, alto, sigo la meta. Y así dice el apóstol, ¿no? Así que, por favor, incline su rostro, vamos a orar y darle gracias al Señor. Dios mío, Padre, gracias, Padre porque nos ha permitido llegar al final de esta materia. Señor, quizás no ha sido fácil, hemos tenido tareas difíciles, hemos tenido clases pesadas, con mucho contenido, pero Señor, te pido que siempre estés dando tú, que refresques nuestra mente, nuestro corazón, para siempre pues hacer las cosas con amor, con cariño. Quizás no lo entendamos todo, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y quizás nos lleve tiempo. Pero Señor, te pedimos que podamos ponerlo en práctica, que podamos glorificarte con cada uno de estos métodos que hemos encontrado. Quizás no lo ponga al 100, pero Dios mío, cuida que lo que vayamos a decir sea lo que tú querías que dijésemos, que lo que comprendamos, Señor, sea lo que tú pusiste en la Biblia para nuestro corazón y lo que podamos compartir sea lo que tú quieres decir a través de nosotros. Utilízanos, Señor, como herramientas, como tus siervos, Padre, para poder
engrandecer tu obra. Señor, muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos que han estado, que les ha costado, les está costando, y yo no digo que no les va a costar, pero tú vas a dar y sigue dando la fuerza, Señor, para cada uno de ellos. En tu nombre santo, Señor, hemos orado gloria y honra para ti, de principio a fin, en cada una de estas clases, Padre. En tu nombre santo, Jesús, oramos. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, ya hemos concluido la clase. Oscureció. Y ya, muchísimas gracias por todo, por seguir aquí, por los que han entregado la clase, el que no le ha entregado la clase, la tarea. Mándemela, mándemela por favor. Yo las estoy revisando. Todavía debo la última revisión de estos métodos que les dejé hace 2 semanas. Pero me alegro mucho de que estén poniéndolo en práctica de verdad. Se llena mi corazón de mucha alegría y Dios muchísimo más incomparable, como debe de estar, pues regocijado de que cada uno de ustedes esté poniendo ese esfuerzo, porque yo sé que es un esfuerzo que se hace para dedicarle tiempo tan solo para escuchar estas clases, hermano. Pero le agradezco mucho y por favor no se aburra de mí. Así que pase buen día, bendiciones a todos, un fuerte abrazo y esta semana que viene no hay clase, empezamos hasta el 6 de abril con la siguiente clase de hechos. Los veo allá y buenas noches, buenos días y buenas tardes. Adiós.